Momento peligroso en Oriente Medio. Al fuego cruzado entre los Estados Unidos e Irán se suman los hutíes, aliados iraníes, quienes por primera vez destruyeron 2 barcos petroleros de Arabia Saudita, principal rival de Irán en la región. Gobiernos como el británico condenaron los ataques hutíes, que han disparado además aún más los precios internacionales del petróleo. Empezamos en breve por el detalle de estas y otras importantes noticias del día. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín. Destacamos. Estados Unidos y las fuerzas iraníes siguen intercambiando fuego cruzado por la 13ª noche consecutiva. La ONU advierte de que la situación se está saliendo de control. Con un llamado a fortalecer la cooperación en tiempos de crisis y de guerras, concluyó en Filipinas la reunión de ministros de Exteriores de ASEAN. En la cita se reunieron Marco Rubio y Sergei Lavrov para hablar de la guerra en Ucrania. Y la Comisión Europea impuso una histórica multa a Google por promover prácticas anticompetitivas e infringir la ley de mercados digitales. Se trata de 2 multas por un valor total de 890 millones de euros. Y crecen los temores a una extensión del conflicto por el estrecho de Hormuz en Oriente Medio. Los rebeldes hutíes de Yemen, aliados del régimen islámico de Irán, reivindicaron el ataque a 2 petroleros sauditas en el Mar Rojo. Es la primera vez que atacan directamente a embarcaciones de Arabia Saudita, que es además el rival histórico geopolítico de Irán. La corona saudita había dicho hace unos días que respondería con fuerza a cualquier ataque directo a sus intereses. Irán lanzó este jueves ataques contra objetivos estadounidenses en Jordania, Kuwait y Bahrein, en una nueva escalada de la violencia en la región. El estrecho de Hormuz continúa bloqueado por Irán, mientras Estados Unidos sigue atrapado en un conflicto que, según Washington, ya ha costado casi $40.000 millones a los estadounidenses. El problema con Irán es que cada vez que alcanzamos un acuerdo, sus gobernantes lo incumplen o intentan cambiar sus términos. Así que parece que no están preparados para cerrar un acuerdo. Por eso seguirán pagando un precio que aumenta noche tras noche. Pese a ello, algunos iraníes respaldan que su país mantenga su postura frente a Estados Unidos, que consideran un agresor. Aunque estamos sometidos a una enorme presión económica y la población atraviesa graves dificultades, estamos dispuestos a resistir. Espero que el estrecho de Hormuz continúe cerrado. Irán ha llegado a un punto en el que, si no tienen en cuenta sus intereses, no aceptará nada. El conflicto se extiende ahora, después de que los rebeldes hutíes de Yemen, aliados de Irán, anunciasen el cierre de las rutas marítimas del Mar Rojo que atraviesan el estrecho de Bab el-Mandeb. El miércoles atacaron 2 petroleros sauditas en esta zona, alcanzando uno de ellos. Estados Unidos tachó de error el involucramiento de los hutíes. Los hutíes habían sido inteligentes manteniéndose al margen durante todo el conflicto, pero ahora se han dejado arrastrar yendo contra Arabia Saudita y sus barcos. Con ataques militares que ya se extienden por todo Medio Oriente, las perspectivas de poner fin a este conflicto parecen cada vez más lejanas. Y analizamos este asunto desde España con Jesús Núñez Villaverde, quien es analista militar. Jesús Núñez, muy bienvenido. Bueno, la ONU advierte de una pérdida de control en la guerra por el estrecho de Hormuz y considerando que ya van 13 días de ataques cruzados consecutivos y la irrupción de los hutíes de Yemen, aliados de Irán en el Mar Rojo, ¿lo ve también usted así? ¿Se está perdiendo el control? Bueno, si hablamos de la ONU, efectivamente la Organización de las Naciones Unidas no tiene ningún control sobre el conflicto, sobre la agresión de Estados Unidos e Israel contra Irán y, por lo tanto, está completamente fuera de juego. Pero si atendemos a lo que está haciendo tanto Washington como Teherán, es evidente que hay ataques, que hay acciones violentas por parte de unos y de otros, pero no está fuera de control en la medida en la que podemos compararlo con lo que ocurrió en la llamada guerra de los 40 días. De momento no hay una guerra total, aunque evidentemente la dinámica actual puede provocar una escalada que sí que acabe escapando al control de lo que buscan unos y otros. Una señal más de eso es que las negociaciones no se han roto, al menos formalmente, aunque no hay ningún avance para llegar a ningún acuerdo. Estados Unidos y Arabia Saudita anuncia además ese pacto de cooperación nuclear civil, un pacto que solo avanzará, dice Trump, si Riad se suma a los acuerdos de Abraham. En su opinión, ¿cuánto cambiaría este pacto del equilibrio de poderes en Oriente Medio?
El problema principal es que de momento no sabemos realmente el contenido de ese acuerdo, puesto que se había llegado a la idea de que Estados Unidos no había forzado a Arabia Saudí a reconocer a Israel y le permitía enriquecer uranio y le permitía mantener, por lo tanto, su programa nuclear en desarrollo. Pero ahora, después del anuncio de la firma, es cuando el propio Donald Trump ha dicho que está ligado al reconocimiento por parte de Arabia Saudí de Israel. Es curioso que el gobierno saudí no ha dicho absolutamente nada a esta hora y por lo tanto quedamos en la duda, pero en principio se hace muy difícil imaginar que eso pueda ocurrir, que Riad reconozca ahora mismo a Israel. A partir de ahí, el acuerdo evidentemente pone en marcha una dinámica de proliferación que puede hacer que más allá del propio Israel, que ya tiene armas nucleares, o de Irán, que las busca, otros países como Arabia Saudí, Turquía o Egipto puedan también ir por ese camino. Y todo eso puede generar todavía mayor inestabilidad en una zona tan convulsa como Oriente Medio. Jesús Díaz Villaverde, muchas gracias. En España. Y claro, este jueves concluía además en la capital de Filipinas, en Manila, la reunión de los ministros de Exteriores de los países que conforman la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático y donde además coincidieron Estados Unidos, China, Rusia y la Unión Europea. La cita estuvo marcada, como no, principalmente por estos temas ajenos a la región, como son el conflicto en Ucrania y también en especial los efectos económicos derivados de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, dijo que su país está dispuesto a entablar negociaciones para resolver las diferencias con el régimen islámico iraní y reanudar así el tránsito de petróleo por el estrecho de Hormuz. Y en medio de esa cumbre tuvo lugar además un muy esperado encuentro bilateral, el del secretario de Estado Marco Rubio y su homólogo ruso, Sergei Lavrov. Rubio reiteró a Lavrov la disposición de los Estados Unidos de reanudar su rol de mediación para poner fin, dijo, a la guerra entre Rusia y Ucrania. Rubio calificó la conversación con su par ruso de buena y franca. Lavrov enfatizaba en tanto que seguir entregando armas a Kiev es inadmisible. Las concesiones y negociaciones entre Rusia y Ucrania con mediación de los Estados Unidos están estancadas desde el mes de febrero pasado. Desde entonces, Moscú ha intensificado sus ataques con misiles contra Ucrania, mientras Kiev ha ampliado de forma considerable sus ataques con drones de largo alcance contra la infraestructura energética rusa. Es un momento bastante interesante de este conflicto que queremos también poner en atención desde Washington con el periodista José Díaz Briceño. José, muchos saludos. ¿Y qué más ha trascendido hoy en Washington sobre esta reunión entre Lavrov y Marco Rubio? Una reunión de 30 minutos donde el secretario de Estado dejó claramente dicho que no se buscaba un fin para lograr la paz en esa reunión e intentando rebajar las expectativas. El secretario Rubio aseguró que era claro que el proceso para lograr una paz entre Rusia y Ucrania había sido hasta el momento las pláticas impulsadas por Estados Unidos como sin frutos y poco exitosas. Rubio hizo un examen al interior de la diplomacia estadounidense asegurando que se necesitan nuevas ideas y un nuevo tipo de formato quizá para avanzar en algún tipo de solución. Hay que recordar apenas el día de ayer dos enviados del presidente Trump, Steve Witkoff y su yerno Jared Kushner, se encontraron con el presidente Zelensky y ahí intentaron llegar a lo que se habla como una paz digna y sin embargo no ha trascendido exactamente el contenido de esa conversación. Así es que Estados Unidos, la administración Trump, reconociendo que sus esfuerzos hasta el momento han sido infructuosos. Y José, te lo preguntaba también porque Trump habría expresado su apoyo a la campaña de Ucrania contra la infraestructura energética rusa, afirmando incluso que podría ayudar a poner fin al conflicto. En este punto de la guerra, ¿cuál es la postura de la administración Trump? Específicamente el presidente Trump se ha visto que ha modificado su retórica, al menos para reconocer, como bien dices, la efectividad de los ataques ucranianos en territorio ruso, reconociendo que él le da algún tipo de ventaja
para cualquier negociación hacia adelante. Y sin embargo hay que recordar, apenas en la cumbre de la OTAN en Ankara, el presidente Trump accedió a que se estudie la posibilidad de que en Ucrania se pueda básicamente fabricar los misiles Patriot. Esto obviamente fue algo bastante bienvenido por Ucrania y sin embargo esa licencia aún todavía no se concreta. Algunas personas aquí en Washington consideran que ese giro por parte de la administración Trump parte del hecho de que las compañías estadounidenses de defensa que fabrican estos sistemas habrían presionado de alguna manera a la administración Trump, pues creen que ante las mejoras bélicas que la propia Ucrania está desarrollando, un mercado bélico podría cerrárseles. Eso es hasta el momento lo más actual que se tiene aquí. José Díaz Briceño, muchas gracias. En Washington. Y las declaraciones del secretario de Estado de los Estados Unidos en Manila han acaparado titulares. Marco Rubio también afirmaba este jueves que la líder opositora venezolana María Corina Machado podría desempeñar un rol en el proceso de reconciliación de Venezuela. Rubio declaró esto durante la reunión de cancilleres de la ASEAN en Manila en vísperas del inicio de las conversaciones entre el chavismo y un sector de la oposición venezolana previstas para agosto y respaldadas por Washington. El jefe de la diplomacia de los Estados Unidos aseguró que su país actuará como facilitador de aquel diálogo. Machado, quien se encuentra fuera de Venezuela, aún no ha confirmado si respaldará este proceso. Tampoco se conoce quiénes integrarán las delegaciones negociadoras. Bueno, vamos a escuchar ese momento, lo que dijo Marco Rubio sobre Machado. Para que Venezuela logre la reconciliación que necesita y avanzar, todos los sectores de la sociedad deben estar representados. Y por supuesto, María Corina representa a un sector importante del país. Tiene seguidores y personas que la apoyan, pero también hay otros actores. Nosotros estamos para facilitar ese proceso de reconciliación, no para dictarlo. No sabemos cómo va a reaccionar Estados Unidos, pero la Comisión Europea golpeó a Google y todos los detalles los tiene mi colega Paco Furio. Bienvenido. Gracias, Jenny. Golpeó y fuerte, como dice Jenny. La Comisión Europea impuso a Google 2 multas por un total de 890 millones de euros por prácticas anticompetitivas. El gigante tecnológico estadounidense fue acusado de utilizar su motor de búsqueda y la tienda de aplicaciones Google Play para favorecer sus propios servicios y aplicaciones en detrimento de sus competidores europeos. Se trata del último gran golpe de Bruselas contra las grandes tecnológicas y su dominio del mercado digital. Esto es lo que dijo un vocero de la Comisión Europea. Google afirma que perjudicamos sus productos o bloqueamos a las empresas estadounidenses para innovar y operar en la Unión Europea. Al contrario, permítanme aclarar este punto. La situación actual es que existen grandes plataformas digitales que están bloqueando la innovación europea e impiden que nuestras empresas compitan en igualdad de condiciones. Con estas multas le pedimos a Google que cumpla con la ley de mercados digitales y ofrezca unas condiciones de competencias equitativas, al menos en la UE. Y nos vamos directos a Nueva York para saber más sobre esta sanción y sobre sus posibles consecuencias. Con Argemino Barros, saludos. ¿Cuáles son las mayores implicaciones de esta multa contra Google? Bueno, hay varias implicaciones importantes. La primera es que la Unión Europea naturalmente vuelve a ejercer su autoridad en su territorio contra una gigante multinacional muy cercana al gobierno federal de los Estados Unidos. Hay que tener en cuenta que la multa en sí tampoco es muy abundante si la comparamos con los ingresos de Google. El último trimestre Google facturó unos beneficios de 112.000 millones de dólares. Así que esta multa, al ser el equivalente en dólares a 1.000 millones, es una centésima parte apenas de los beneficios, pero tiene un poder simbólico. Hay que aclarar que no es la primera vez que Google es multada por Bruselas. Desde el año 2017, la multinacional norteamericana ha acumulado un total de 10.000 millones de euros en multas. Google ha respondido a esta medida y ha dicho que más regulación va a degradar la calidad del servicio de Google en la Unión Europea. La empresa estadounidense tiene 60 días para implementar los cambios demandados por las autoridades. Si esto no es así, podría llegar a pagar más multas que podrían representar hasta un 5% de los ingresos. La multa de Bruselas también tiene riesgos políticos al tratarse de una empresa estadounidense. ¿Puede la Casa Blanca tomar represalias contra la Unión Europea?
Sí, porque la Casa Blanca ya ha tomado numerosas represalias en numerosos sentidos. Es decir, hace una semana, por poner un ejemplo político, el Departamento de Estado anunció que iba a dar subvenciones a grupos considerados patriotas, entre comillas, en el territorio europeo, es decir, grupos de extrema derecha. En el aspecto militar, retirando brigadas de soldados de la OTAN, refuerzos de la Marina, Fuerza Aérea, saliendo de las estructuras, cuestionando también el artículo 5 y, por supuesto, en el aspecto económico, con los aranceles impuestos el año pasado a empresas europeas, así como empresas de todo el mundo. Y de hecho, mañana la Casa Blanca tiene previsto anunciar otro paquete de aranceles ante la caducidad de los que están vigentes, y estos podrían llegar, según algunas fuentes, a un 10 o incluso a un 15%, que sería el límite acordado por Estados Unidos y las autoridades europeas el año pasado en Escocia. Así que la administración Trump tiene instrumentos para poder castigar o responder a esta multa, y lo que tiene también es la voluntad política para aplicarlos. Veremos a ver mañana cuál es el anuncio. Pues veremos mañana. Gracias, Argemino, desde Nueva York. A ustedes, saludos. Los autos eléctricos y los híbridos siguen impulsando las ventas en la Unión Europea, marcando un nuevo récord en las cifras de junio, publicadas este mismo jueves por la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles. Las matriculaciones crecieron un 13,6% interanual, con casi 1,15 millones de vehículos impulsadas por un crecimiento de las ventas de coches eléctricos del 60%. Las matriculaciones crecieron en todos los mercados grandes del bloque, especialmente en Alemania. Volkswagen, que sufre una profunda crisis financiera y caída de ventas a nivel mundial, se mantuvo como el líder indiscutido en el bloque, con un crecimiento de más del 7% de sus despachos. Y nos vamos directos hasta la Bolsa de Frankfurt para analizar estos datos con nuestro compañero Ezequiel Daray. Saludos, Ezequiel. ¿Crecen las ventas de autos eléctricos en la Unión Europea? ¿Dirías que es una consecuencia directa del aumento del precio del petróleo? Diría, Paco, que es consecuencia de dos cosas. Primero, que muchos países están subsidiando con dinero público la compra de autos eléctricos. Algunos expertos se preguntan qué va a pasar cuando estos subsidios desaparezcan, porque son temporales. Pero sí, tiene mucho que ver, como decías, con el aumento del precio del petróleo. Yo, haciendo una cuenta rápida con los precios en Alemania, hoy conducir un auto eléctrico cargándolo en casa, en el cargador, en la red doméstica, cuesta exactamente la mitad, hacer 1 kilómetro o 100 kilómetros, que lo que cuesta con un auto diésel. Por eso no es extraño que ya un 20% de los autos que se han matriculado este mes sean eléctricos. Pero eso hay que sumarle que un 10% son híbridos enchufables y un 37% son híbridos convencionales. Con lo cual, el motor puramente de combustión cayó a un 33%. La contracara de esto, Paco, es que la participación de los chinos, muy fuerte en el mercado eléctrico, ha crecido del 6% del mercado europeo al 10% ya en junio. Precisamente, Ezequiel, Ford anunció hoy un acuerdo con la china Geely para producir en conjunto en la fábrica de Valencia, en España. ¿Es esta una noticia positiva para la industria automotriz en Europa o no? Bueno, por un lado es positivo porque esto le va a permitir a una planta muy importante como la de Valencia, que tiene la capacidad para producir 500.000 unidades por año, seguir subsistiendo. Estamos hablando de un joint venture del cual Ford va a tener el 66% y Geely el 34%. Esto ya Geely lo hace con otras marcas. Por ejemplo, le compró el 50% de Smart a Mercedes-Benz y esto le va a permitir a Geely producir modelos eléctricos utilitarios en esta planta y a Ford producir modelos utilitarios también con motores eléctricos con tecnología Geely. La parte medio vacía del vaso es que la industria sigue dependiendo cada vez más de China, porque lo más importante que tienen los autos ahora, que es el software y las baterías, obviamente van a ser chinas. Gracias, Ezequiel, desde Frankfurt. Y el Banco Mundial estima que los 2 terremotos en Venezuela causaron daños por 19.600 millones de dólares. Los sismos dejaron miles de víctimas, decenas de miles de heridos y numerosas personas sin vivienda. Según la evaluación, casi la mitad de los daños corresponde a viviendas, el 47%, mientras que el resto se distribuye entre infraestructura y edificios no residenciales. El Banco Mundial advierte que el costo total de la reconstrucción podría ser mucho mayor, ya que además de reparar los daños directos será necesario recuperar infraestructuras, retirar escombros y mejorar la estabilidad de edificios. La factura de una recuperación integral podría acercarse a los 50.000 millones de dólares.
Dejamos la economía ahora, más noticias. Quiero hablar de México y de Estados Unidos, Paco, porque este último país ha sancionado al nuevo líder y cúpula también del cártel Jalisco Nueva Generación. Lo ha hecho el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que sancionó a más de 50 personas y entidades vinculadas al poderoso cártel mexicano. Las sanciones incluyen al nuevo líder del cártel, Juan Carlos González, alias Pelón, quien posee doble nacionalidad estadounidense y mexicana. La investigación conjunta trazó un mapa de operaciones que incluyó transferencias internacionales, uso de criptomonedas y la compra de inmuebles, vehículos de lujo y joyas para mover dinero del crimen organizado. Las medidas se enmarcan además en la nueva doctrina de seguridad nacional de los Estados Unidos contra lo que denomina el narcoterrorismo. Y la periodista Andrea Sosa Cabríos está con nosotros desde Ciudad de México. Andrea, te saludo y se trata, decíamos, de la mayor acción individual jamás emprendida contra este poderoso cártel mexicano. ¿Qué más se dice la investigación y cómo ha caído esta noticia allá en Ciudad de México? Bueno, se considera que esta es una investigación muy relevante porque demuestra cómo está integrada toda esa red financiera con la que opera este cártel, que es uno de los más importantes en México desde que se fundó hace unos 15 años. Entonces es una noticia muy relevante, tanto por el detalle con el que va marcando las distintas empresas, las distintas redes, qué personas están involucradas en el lavado de dinero del cártel, como también porque se señala ya claramente a esta persona, a Juan Carlos González, el Pelón, o también llamado Juan Carlos Valencia González, que es el hijo de la ex esposa del Mencho, el líder del cártel que murió en un operativo en febrero de 2026, y se le identifica ya claramente a este hombre de 41 años como el nuevo líder de la organización. Entonces sí, es muy relevante tanto porque se sabe ahora claramente quién es el líder, como porque se explica cómo funciona la red y quiénes son las personas que están detrás de esto y van por ellos. Andrea, y el gobierno mexicano tiene su propia estrategia de seguridad con los Estados Unidos, lo dijo en su momento también la propia presidenta Sheinbaum. ¿Es este paquete de sanciones fruto también de ese trabajo conjunto? Sí, sí lo es. La Secretaría de Hacienda de México, que es el Ministerio de Finanzas, inmediatamente después de que se dio a conocer este comunicado del Departamento del Tesoro, sacó su propia información diciendo que era fruto de la cooperación, que se estaba atacando a la red financiera de la organización y que en México se estaban presentando denuncias ahora ante la Fiscalía General de la República, además de que se habían integrado estas personas y estas empresas en la lista de personas bloqueadas en México. Ellos hablan claramente de que es fruto de la cooperación bilateral con Estados Unidos, y aunque a veces hay tensiones entre los dos países en temas comerciales, en temas de seguridad, también Estados Unidos ha dicho que la cooperación es bastante estrecha con México en estos momentos, y la autoridad mexicana también está confirmando que hay una cooperación para atacar estas redes que permiten al cártel financiarse y lavar dinero. Andrea Sosa Cabríos, muchas gracias en Ciudad de México. Y la ONU celebra este jueves el primer debate oficial entre los 6 candidatos hasta ahora a suceder a Antonio Guterres como el secretario general del organismo. La carrera por la sucesión ha sumado una candidatura marcada por la controversia. Senegal respaldó al expresidente Macky Sall, cuestionado por la represión política durante sus últimos años en el poder. Y junto con el senegalés, sabemos, hay 4 latinoamericanos que aspiran a dirigir esta organización: el argentino y actual secretario de la OEA, Rafael Grossi, la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, además de la expresidenta de Costa Rica, Rebeca Greenspan, y la diplomática ecuatoriana María Fernández Pinoza, además de la líder política Caroline Rodríguez Birket de Guyana. El Consejo de Seguridad recomendará una candidatura y la Asamblea General entonces nombrará al sucesor o sucesora de Antonio Guterres para asumir el cargo en enero del año 2027. Y hablemos del mal tiempo, del clima y de lo que pasa en Europa, que arde bajo una nueva ola de incendios forestales. Las llamas avanzan en España, en Francia, en Italia, obligando a evacuar a miles de personas, destruyendo campos y viviendas y dejando al menos un bombero muerto en Italia. Tras semanas de calor extremo, los equipos de emergencia luchan contra unos fuegos cada vez más intensos y difíciles de controlar. España, Francia, Italia
Los incendios forestales arrasan gran parte de Europa, causando devastación, interrupciones y en algunos casos incluso muertes. Bomberos de la Unidad de Emergencias de España combatieron las llamas durante toda la noche rociando agua para sofocar los incendios en la región de Madrid y otras zonas del país donde cientos de personas tuvieron que ser evacuadas. Tranquilos, ya abajo. En Francia, los incendios avanzaron en el suroeste del país y obligaron a miles de personas a abandonar campings y residencias vacacionales. El cielo se tiñó naranja cerca de la ciudad de Burdeos, mientras las llamas arrasaban esta región vinícola y generaban temor. Había brasas volando por el aire. En los campos el fuego estaba muy cerca de las casas. Pasamos muchísimo miedo. Escenas similares en Sicilia, con incendios amenazando viviendas y negocios. Unos 6.000 bomberos y miembros de la Protección Civil italiana trabajaban para contener las llamas con el apoyo de aviones cisterna. El ministro del Interior informó de la muerte de un bombero mientras trabajaba. Los agricultores afrontan un futuro incierto. Teníamos 130 hectáreas de pastizales que alquilamos cada año y todo se ha perdido. Es un desastre. Los incendios se producen tras una serie de olas de calor cada vez más frecuentes debido al cambio climático. Estos fenómenos meteorológicos extremos provocan numerosas muertes, secan los ríos y favorecen los devastadores incendios. Y a propósito de sequía, en Hungría, activistas climáticos protestaron este jueves en el centro de la capital de Budapest, acompañados de dos invitados bastante particulares. Se trata de dos camellos que denunciaban el impacto de la sequía y la creciente escasez de agua en el país. Vamos con las imágenes. Los manifestantes recorrieron las calles de la capital con estos animales para simbolizar el avance de la desertificación, si no mejora la gestión de los recursos hídricos por parte de las autoridades. Hungría atraviesa una de las peores sequías de los últimos años, tras una primavera excepcionalmente seca y repetidas olas de calor. Según las autoridades húngaras, en los últimos 5 años, el país ha perdido un volumen de agua equivalente a casi un año completo de precipitaciones. Y con esta noticia nos despedimos. Así está el mundo y se lo contamos en Deutsche Welle. Soy Jenny Pérez. Es un gusto como siempre acompañarlos y hasta pronto.